Mi nombre, bueno, ya saben, es Donald Granados Gómez. Yo soy profesor bueno, soy máster en psicopedagogía y soy docente de la Universidad de Costa Rica y también del Tecnológico de Costa Rica. Yo soy diseñador industrial, como ven por acá. Además de eso, yo participo como bailarín en un grupo coreográfico en una academia por acá que se llama Ritmo Latino. Ahí me verán entonces ya vestido, ¿cómo se llama? De gala para alguna de las presentaciones. Además de eso, normalmente soy una persona común y corriente que tiene expectativas, que tiene preocupaciones y que tiene placeres. En este caso estaba colgando de un árbol porque andaba con un amigo que quería tomar fotografías para un concurso y yo quería ver qué había del otro lado de la tapia. Entonces él aprovechó para tomarme una fotografía por ahí. Y debido a esa actitud, normalmente también me pasan algunos accidentes. En junio pasado, entonces me quebré la muñeca debido a que decidí irme a patinar, me caí y me fracturé el extremo del cubillo. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros, además de ser docentes, además de ser partícipes de un acto educativo dentro del salón del aula universitaria, en donde tenemos que ocupar un puesto de seriedad, somos personas que también tenemos expectativas, igual que los estudiantes. Y esa es una parte muy importante que hay que recordar todo el tiempo, precisamente porque estamos trabajando con personas. Y ese es uno de los puntos de partida que quiero utilizar, digamos, dentro de esta presentación. Entonces, la pregunta clave es cómo desarrollar una actividad que sea disruptiva. Y creo que los voy a decepcionar si les digo, no tengo idea. ¿Esto por cuánto? Me he dedicado durante mucho tiempo a buscar alguna metodología que esté especializada o que ayude a desarrollar la actividad disruptiva y en realidad no existe. Es decir, hay muy pocas charlas que hablen específicamente del cómo se hace. Casi todas ellas hablan del cómo las personas lo hacen, pero no existe una ruta que uno pueda seguir paso a paso y que te asegure que al final de verdad vamos a tener una actividad disruptiva. Sin embargo, sí podríamos tener lo siguiente. Les voy a compartir tres pensamientos de diferentes autores, digamos que a través del tiempo me han hecho clic con este tema precisamente de la generación de un pensamiento disruptivo. El primero es de Alvin Toffler, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y aprender. Lo interesante de esto es que él escribió esta frase en 1973 en su libro El Shock del Futuro. Y ese libro describe claramente el mundo que estamos viviendo en este momento. Después, hoy no cabe ya duda y se puede afirmar resolutivamente que es en la emoción donde residen los fundamentos básicos de una buena enseñanza, que sin emoción no hay procesos ensamblados y coherentes, ni toma de decisiones acertadas, ni procesos de aprendizaje y memoria sólidos. Esto es de Francisco Mora, que es un docente español que estudia mucho el tema de la neuroeducación. Eh, y efectivamente las emociones nos ayudan a mantener una actitud receptiva, pero también nos pueden impedir esa recepción, nos pueden ser obstáculos, ¿verdad?, que impiden que los procesos de aprendizaje se lleven a cabo de una manera correcta. Y el tercero es de Isaac Asimov, que dice que para triunfar el mero planteamiento es insuficiente, que es necesaria la improvisación. Y esto es un poco que no hay que tomarse todas las cosas tan en serio. Y de hecho, si uno quiere plantear un pensamiento disruptivo, una actividad disruptiva o algo que sea diferente de lo existente, no podemos hacerlo con base precisamente a lo que existe, repitiendo lo que existe, porque creamos más de lo mismo. Por tanto, hay algún momento en donde tiene que presentarse una fisura que te dé la oportunidad de crear algo nuevo. Y muchas veces, si no es que la mayor parte del tiempo, tiene que ver con improvisación. Por tanto, desde mi perspectiva, lo que yo creo es lo siguiente: crear actividades disruptivas es un mindset, es un modelo de pensamiento, no es un método. Es tu capacidad para estar cómodo con lo diferente, lo que potencia a su vez tu capacidad de diseñar una actividad disruptiva. Eh, por tanto, la apertura al cambio es algo que debemos de tener presente todo el tiempo. Pensar que estamos trabajando para otras personas es algo que también hay que tener presente. Las cosas con las que yo me siento cómodo, tengo que tenerlas presentes porque son la base sobre la cual voy a trabajar. Las cosas que me hacen sentir incómodo, las tengo que sentir más o las tengo que tener más presentes porque probablemente ahí está la brecha que me permite innovar y que por tanto me permite también ser disruptivo. De alguna manera, entonces, se necesita
que nosotros nos acerquemos cada vez más a esa orilla en donde nos sentimos cada vez menos confortables y nos lancemos de lleno al vacío a esa zona que llaman zona de pánico. Entonces, el día de hoy, este es un taller. Yo lo que voy a hacer es compartirles cómo yo he logrado esto en algunos de los casos en que he tenido más éxito a través de cuatro pasos. Me hubiera encantado hacerlo mucho más detallado, pero me vi en la tarea titánica de proponer este taller para solo 1 hora. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Eh, Mi compañero Roberto les va a compartir un link a un tablero de Jamboard en el cual vamos a poder participar utilizando los stickers y poniendo sus opiniones. Yo tengo por aquí en una segunda pantalla abierto este tablero. Van a encontrar que tiene 5 páginas y que cada una de las páginas entonces corresponde a las preguntas clave que vamos a tener acá visualizadas en la presentación general. El caso entonces es el siguiente. Usted debe diseñar una actividad de aprendizaje en la cual un grupo de estudiantes de primer ingreso, estos vienen saliendo de la educación, digamos, secundaria, entrando a la universidad y son de su área de estudio, pueden aprender los principios y la dinámica del trabajo en equipo. Ahora, como verán, este es un caso, digamos, típico para cualquiera de nosotros en cualquier área disciplinar, porque todos necesitamos normalmente del trabajo en equipo para la resolución de proyectos y todos necesitamos de esas habilidades justamente cuando lleguemos a trabajar fuera de la universidad. Es decir, cuando nuestros estudiantes se gradúen y se integren a la fuerza laboral. Eh, y además es un caso bastante trillado, es decir, es algo que ha sido trabajado hasta el hartazgo por todos nosotros en algún momento porque es una herramienta constante. Debido a eso se nos convierte en un verdadero reto para poder crear algo que sea realmente disruptivo y por eso se los pongo sobre la mesa. Entonces, ¿qué vamos a tener en un primer lugar? Bueno, lo que yo propongo es que lo primero que hay que hacer es conocer los problemas o aspectos negativos alrededor de los y de las estudiantes. Esto es entonces puntualizar en una idea clara, precisa y exacta cuáles son aquellas actitudes o comportamientos de los estudiantes que nos complican la labor como docentes. Les voy a pedir entonces que en la primera hoja del tablero del Jamboard, que se llama aspectos negativos, ustedes por favor indiquen esos aspectos negativos que realmente les parecen molestos, que les causan desazón, que les causan desmotivación acerca del comportamiento de los estudiantes y que tengamos un quejese aquí. Si alguno de ustedes no trabaja con, entonces les sugiero abrir algún programa de inteligencia artificial como el ChatGPT y preguntarle cómo es el comportamiento de los miembros de la generación Z, cuáles son los comportamientos negativos de los cuales más se quejan los docentes. Eh, bueno, y esto se los estoy pidiendo precisamente porque tiene que convertirse en uno de nuestros aliados en este momento del tiempo. Eh, un estudiante me decía a mi profe, ¿usted qué piensa de la presencia de todo esto de inteligencia artificial? Y yo, o sea, yo honestamente creo que es una maravilla. El gran problema o el gran reto que plantea es que hace que en algunos casos uno deje de pensar o de analizar, puesto que él nos da los datos ya procesados. Sin embargo, también considero que si la persona que utiliza el chat es más inteligente que el chat, puede ser una maravilla y una herramienta que potencia más bien la generación de conocimiento. Entonces, adelante. Ya estoy viendo algunos de los, ¿cómo se llama? De los stickers que están colocando. Y no se preocupen, esto no lo va a ver ningún estudiante, solo nosotros. Entonces, aquí en confianza pongan lo que ustedes han vivido dentro del salón de clase. Voy a ir leyendo algunos de los que encuentro presentes. Dice dificultad, mala actitud para participar en las actividades donde deben interactuar. En virtual, en Zoom, pantallas negras todo el tiempo y bajísima participación. Tenemos también la desidia, tenemos introversión, falta de interés, desmotivación para aprender. Ahora pregunto, ¿no se han topado con que las nuevas generaciones cada vez tienen una actitud más desafiante?
De hecho, en algunos casos tienen un comportamiento en el cual parecen saber más que el profesor. ¿Les ha pasado algo como eso? Si les ha pasado, entonces les voy a pedir que lo agreguen. Que ese sería uno de mis aportes que yo sí he vivido un poco dentro del salón de clase. Vamos a ver, tenemos aquí en el chat la indicación de que algunos están escribiendo la última diapositiva. Así, mira, en donde dice actividades propuestas. Necesitamos entonces migrar esa información para la primera diapositiva, que es donde tenemos entonces los aspectos negativos. Y voy a leyendo mientras los papelitos que tenemos dentro de la última, que habla del desinterés, que no leen, no quieren leer, indiferencia a lo que sucede en el aula, hay más interés en los aparatos electrónicos. Tengo que decir que yo también he vivido eso. La ley del mínimo esfuerzo, y tal vez eso hay que puntualizarlo un poco más para entender cuál es la molestia alrededor del que se quieran esforzar menos. Indiferencia a lo que sucede en el aula y más interés en los aparatos electrónicos y creen saber más que uno como docente. Y como les decía, yo también he vivido cosas como esas. Muy bien. Ahora, me gustaría contar con la participación de un par de ustedes y que nos cuenten qué de estas cosas han vivido dentro del salón y cómo las han atendido hasta el momento. Una participación corta y concisa, precisamente porque tenemos poco tiempo para la realización de todo el taller. ¿A quién le gustaría participar? Perfecto, tenemos a Rocío González y a Katia Quesada. Adelante, Rocío. Bueno, yo he vivido varias de las cosas que están anotadas acá y en muchas de las ocasiones, pues a veces es como romper, digamos. No Muy bien. quieren hacer participaciones en juegos o en cosas físicas, pero es que nunca tampoco lo han experimentado. Entonces, aunque hagan caras así feas y tal vez actitudes un poco negativas, si uno empuja un poco, logra romperlo. También les he quitado los celulares, no quitado, sino que Ajá. pongo una canasta al inicio y digo, bueno, ahora vamos a hacer unas actividades donde no vamos a necesitar el teléfono, vamos a dejar todos los teléfonos aquí, aquí empiezo a poner el mío y todos ponen, nos hacen cara terrible, ¿verdad? Porque sienten que se van Ajá. a morir, pero después, digamos, la clase resulta un poco mejor. Ok, muy bien, muchas gracias. Katia, adelante. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, lo del celular es algo que definitivamente para mí como persona no lo logro, ¿verdad? Entonces he optado por decirles cuando los veo así y he tenido hasta estudiantes que me dicen, es que estoy en un juego en línea, profesora, y necesito terminarlo, o sea, el colmo. Oh, Entonces yo oh, quedo como en shock y les digo, sí, bueno, claro, está bien, claro. muy bien. A ver, cuando los veo ahí todos disimulados, leyendo y todo, les digo, a ver, fulanito, usted que está en el teléfono, búsqueme tal concepto. No les gusta, entonces participar de esa manera, entonces todos guardan el teléfono y entran a mi clase y no usan el teléfono porque ya se ha corrido la voz de que si la profe lo ve con el teléfono, lo hace buscar información. Así que para no pasar por la vergüenza, no lo hacen. Y la segunda cosa que me frustra también muchísimo es que no leen, ¿verdad? Ujú, Entonces, al no leer, eh, tengo otra opción que me ha resultado muy buena y es que, claro, es bastante trabajo para uno, pero vale la pena. Yo les hago un juego de cruzadas, tipo, se parece a los crucigramas, ¿verdad? Cruzadas de ajá, palabras, de conceptos, y ellos para poder llenar el juego tienen que ir leyendo y resulta que les gusta más. ujú. Entonces, eso me ha ayudado mucho con la lectura. Ok, Eso sí, se le lleva a bien. uno por lo menos una lectura de un capítulo en un libro, me ha llevado por lo menos hasta 5 horas. Ellos lo Ujú. hacen en una hora, lo resuelven, pero ha sido una gran solución para la lectura. Gracias. Qué bien, muchas gracias por compartirlo. Entonces, vean que tenemos aquí, digamos, una cantidad de problemas. Y probablemente podamos percibir muchos más en el aula que pueden, digamos, enriquecer todo esto. Estos problemas que estamos viviendo tienen que resolverse de alguna manera, porque son los que a nosotros como docentes nos están dificultando la labor.
Ahora, noten que dice algo como jueguen en el celular, desmotivación para aprender, falta de interés, introversión, desidia, y si se dan cuenta, el común denominador de la mayor parte de esos problemas es que están muy relacionados con habilidades blandas y no con habilidades técnicas. Es decir, que tenemos que considerar el desarrollo de aquellas virtudes que compensen esto que son problemas. Por tanto, si tenemos algo como la desmotivación para aprender, tenemos que hacer algo necesariamente que los motive a aprender. ¿Ok? Si tenemos algo como la introversión, que yo estoy de acuerdo, yo en mi momento puntualicé este tema de la introversión más bien como la incapacidad de generar vínculos con las personas. Son muy fáciles enlazando, es decir, ellos enlazan muy bien con los pares, pero formar los vínculos que lo llevan a uno a compartir niveles de intimidad, en eso definitivamente no tienen tanta habilidad y así sucesivamente. Esto de que quieren todo regalado también es algo relativamente cierto, porque efectivamente no les gusta esforzarse mucho o tienen poca tolerancia a la frustración. Tal vez sería la forma más adecuada de decirlo. Por tanto, lo que nosotros hagamos tiene que ayudar a que todo esto que son en este momento, digamos, deficiencias, que son problemas, que son aspectos negativos, se conviertan más bien en lo opuesto, se conviertan en las virtudes que compensen estos aspectos negativos. Entonces, la actividad que nosotros propongamos debe ser tal que obligue al estudiante a esforzarse. Pero para ello necesitamos también pensar en positivo, digamos, sacar lo negativo es muy fácil. Ver cómo los estudiantes se comportan de una manera, digamos, que es molesta, es fácil de identificar. El siguiente paso entonces que yo propongo es conocer las virtudes, las fortalezas, los motivadores de los y las estudiantes. Ahora entonces vamos a la segunda página y busquemos todo lo bueno. Y si no le encontramos nada bueno, nos vamos al ChatGPT y le preguntamos qué cosas buenas tienen estos chicos, porque sí tienen muchos comportamientos y sí tienen muchas actitudes que son positivas y que pueden convertirse en palancas para lograr que su atención sí se vaya hacia el aprendizaje. Entonces, tenemos que aclarar todas las virtudes, todos los puntos de luz, todas las actitudes, todos los comportamientos que son destacables en nuestros estudiantes y que por tanto nosotros podemos utilizar como medios que los motiven a aprender. Pasamos entonces a la página número 2 del tablero de Jamboard y por favor empiecen a agregar papelitos de aquellos aspectos positivos que se encuentran en ellos. Recomendación para esto, buscar a los chicos que tienen normalmente un desempeño más cercano al deseable, porque ellos muestran muchas de esas virtudes. E igual, de la misma forma, irse al grupo de estudiantes que ustedes tienen en su memoria, que no tienen tantos comportamientos deseables, y buscar qué cosas buenas tienen ellos, porque sí las tienen. Y nosotros podemos entonces aprovecharlas de verdad como mediadores para poder llamar su atención hacia el acto de aprendizaje en lugar de alejarlo. Bueno, ya tenemos 4 por acá. Tenemos son creativos, les interesa todo aquello que sea tecnológico y aprendizajes por medios tecnológicos. Habilidades tecnológicas, podemos aprender de ellos. Saben mucho de tecnología y son más abiertos al mundo como ciudadanos del mundo. Tenemos otro papelito que dice habilidades tecnológicas, habilidades para redes y bastante dispuestos a aprender. Por ejemplo, construcción virtual de materiales educativos. Tienen conciencia ambiental, así es. Yo puedo agregar desde mi experiencia también que cuando un tema sí les interesa, se van hasta el fondo, quieren saberlo todo. La condición es que les interese. Eh, Otra cosa que yo podría aportar desde mi experiencia es que les encantan los juegos, les encanta jugar. Por tanto, cuando el acto de aprendizaje se parece más a un juego, es más fácil engancharlos. Mientras tanto, les voy a contar una anécdota. Hace un par de años estoy hablando, no, en realidad bastantes años, esto sucedió entre el año 17 y 18, sucedió que un grupo de estudiantes de un curso que impartimos un compañero y yo, mi compañero se llama Luis Carlos, pues pasó que en ese grupo una serie de estudiantes, fueron 9 más o menos,
ganaron el curso y no demostraban tanto el aprendizaje que se suponía que estaba derivado del curso. Ahí notamos algo, que teníamos presentes dentro del curso una nueva generación, que eran los primeros de la generación Z que estaban llegando, ¿verdad?, a la universidad. Y eso nos obligó entonces a pensar en cuáles eran, esta misma reflexión que estamos haciendo aquí en este momento, la hicimos en aquel otro momento. Yo empecé con todos los aspectos negativos. Cuando llegamos a los positivos, yo no les encontré nada bueno. O sea, ahí yo me di cuenta más bien que yo me encontraba en la posición de docente herido, es decir, que tenía un serio problema personal con ellos y me sentía completamente ofendido porque no les encontraba nada bueno. Y ahí fue donde le toqué la puerta al compañero Luis Carlos y yo, Charlie, mira, tengo un problema. Resulta que encontré esto. Tenemos estos estudiantes. Me parece que hay que enriquecer el curso con estas actitudes debido a tal y tal cosa. El problema es que no les encuentro nada bueno. ¿Puedes ayudarme con eso? Afortunadamente, Luis Carlos sí tiene una posición, digamos, más imparcial que yo, parece al respecto, y me hizo un listado muy, muy grande y yo estuve de acuerdo con él. Es decir, cuando ya él me mostró las virtudes, entonces me di cuenta que sí, efectivamente, había muchos comportamientos que son positivos y que incluso algunos de los que yo consideraba negativos podrían convertirse en aspectos positivos, que el problema en ese caso era que yo no lo estaba visualizando desde la perspectiva correcta. Entonces van a notar en los pasos que siguen que probablemente algunas de las cosas que nosotros encontramos negativas en realidad sí pueden convertirse en cosas que son positivas. Que el detalle es que como lo estamos viendo solo desde nuestra experiencia, de la manera en cómo nosotros aprendimos, eh, resultan en algo molesto, pero que puede convertirse más bien en una excelente ayuda para poder hacer que los estudiantes lleven su atención entonces hacia el acto de aprendizaje. Entonces, ya aquí tenemos una serie de virtudes y tenemos bastantes. Ahora bien, aquí viene la parte que es ya nuestro aporte. En este momento hemos recolectado datos. Tenemos entonces toda esta serie de virtudes y tenemos que transformarlas en algo que ayude a los estudiantes a aprender trabajo en equipo. Pero antes de continuar, igual que en el caso pasado, ¿me podrían contar o compartir un par de ustedes, digamos, dentro de su experiencia docente, cómo han detectado virtudes, cómo han detectado puntos positivos dentro de esta generación o dentro de los estudiantes en general? Levanten la mano, por favor. Pero no todos al mismo tiempo porque así no lo logramos. Muy bien, Mariela, adelante. Hola, Hola, em, hola. bueno, mi nombre es Mariela, yo soy de la UCR, de la Escuela de Medicina. Un gusto. Retomando un poquito de la parte de gaming, digamos, nosotros sí hemos descubierto que generalmente con un juego les es muchísimo más sencillo engancharlos. Incluso la competitividad que hay entre ellos, de ver quién gana, quién tiene más puntos, quién avanza más, quién la tiene bien, quién la tiene mal. Hay veces que la clase parece una fiesta, digamos, y están Ajá. súper metidos en el juego. Y para un tema tan, bueno, yo doy fisiología, que es un tema súper aburrido, Oh. digamos, y súper complicado. De hecho, voy a compartir mi experiencia ahora en uno de los talleres, pero sí, digamos, aprovecharse de eso, aprovecharse de aplicaciones que hay en línea para que puedan utilizar el teléfono en lo que uno quiere que usen el teléfono. Ujú. Ajá. Es bastante útil y es aprovechar cosas que a ellos les gusta, como tener el teléfono en la mano y Ujú. de esos sentimientos de competitividad y de querer ver si saben o no saben, etcétera, que yo creo que eso los motiva un montón. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y efectivamente, digamos, las herramientas tecnológicas están ahí para que nos sirvamos de ellas y puede ser que el teléfono en algún momento sea un distractor, pero puede convertirse también en uno de los medios que ellos utilicen para hacer que la actividad sea para ellos menos aburrida. Y yo entiendo muy bien a Mariela, yo doy un curso que es terriblemente aburrido que se llama Análisis de Productos. Y no es que el curso sea aburrido por sí mismo, es que vamos a ver, lo que se ve en este curso es la etapa más incierta del proceso de diseño. Entonces, como es tan incierto, genera muchos sentimientos de frustración. Entonces, se convierte de verdad en un reto darlo porque nuestros chicos cada vez tienen menos capacidad de análisis desarrollada entre la educación primaria y secundaria, número uno, y número dos, porque el proceso ya de por sí es frustrante.
Entonces, resulta todo un reto el cómo darle vuelta a eso que es incertidumbre todo el tiempo para poder generar datos que sean útiles y después generar algo nuevo, que es más o menos lo que está pasando también aquí. Esta primera parte, digamos, del proceso normalmente es más frustrante porque lo obliga a uno a buscar en su memoria datos que no son tan bonitos, pero cuando se llevan al momento de crear, pues podemos generar, digamos, cosas nuevas que otorguen valor a los estudiantes. Puede pasar entonces a la siguiente lámina o a la siguiente actividad. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? El punto número 3 entonces sería, ahora sí, nos preguntamos, ¿cuáles estrategias, técnicas o mediadores de aprendizaje pueden ayudar a solventar las debilidades? Y cuáles virtudes de los estudiantes pueden apalancar estos mediadores. Entonces, les voy a invitar a que pasemos de página y piensen ahora sí, ¿cuáles podrían ser las soluciones? ¿Cuáles podrían ser estrategias didácticas o métodos didácticos? O podrían ser mediadores del aprendizaje, ¿ok? Que hacen que una deficiencia que encontramos, por ejemplo, la tolerancia, la baja tolerancia a la frustración, pues tengan que enfrentarla, ¿ok? Entonces, piensen en todas aquellas posibles actividades que expongan al estudiante a la frustración, ¿ok? Que lo obliguen a exponerse a la frustración. Y una vez que tenemos esa actividad o esa serie de actividades, a la par de ello vamos a pensar cuáles de estas virtudes o fortalezas pueden ayudarme a mí a motivarlo para que pase por la pena, digamos, de tener que vivir el dolor que lo va a exponer a su baja tolerancia a la frustración. Pregunto, ¿me di a entender? ¿Tienen alguna duda? Ok, asumo que todo bien entonces. Sí, fuiste claro. Perfecto, perfecto. Adelante entonces, vamos a la siguiente página. Donald, disculpa que te interrumpa. Hay un par de comentarios acá en el chat que no sé Ok, si voy a pudiste verlos. verlos. Ok, no, no los vi, perdón. Uno de Lady y otro de la profesora Sandra. Voy. Ok. Dice Lady que a mí me pasa igual. Mi asignatura no les gusta porque implica análisis estadístico y demás y no le ven la relevancia. Yo creo que ahí la expresión clave es no le ven la relevancia. Entonces, probablemente o sea, el mayor esfuerzo que hay que hacer en ese sentido es mostrar para qué sirve, cuál es la utilidad que tiene. Eso conversaba en algún caso con un docente de la UCR que no recuerdo de qué facultad, ya me acordé, era de química. Entonces me decía que en un curso de química en específico tenían estudiantes de varias carreras y que tenían el problema de una tasa, digamos, de abandono relativamente anormal porque los estudiantes no enganchaban con el curso. Entonces, ya digamos, abordando la situación y hablando con ella, nos dimos cuenta que probablemente el detalle es que los estudiantes de las diferentes carreras no encuentran la unidad en su área de estudio, en su área disciplinar. Como no encuentran para qué sirve, por eso pierden fácilmente el interés. Claramente no podríamos hacer un curso de química para cada carrera, eso es de ahí es inviable, pero probablemente una estrategia correcta sería empezar a mostrar esos puntos de enlace en los cuales la química se enlaza, qué sé yo, con el área agropecuaria o se enlaza con la medicina, o se enlaza con algo como el desarrollo de materiales, y tal vez eso sí puede hacer que los estudiantes se enganchen. Después de Sand, los alumnos deben aprender a perder, por ejemplo, en un juego, pues los padres casi que pierden para que ellos ganen. Lo cual es también cierto, este tema de que, vamos a ver, cada vez son menos tolerantes a la frustración es muy evidente. Y, y hay que entender también que la mayor parte del tiempo nosotros fallamos, es decir, lo normal es fallar. Y a través del fallo es que se da el aprendizaje, es decir, si todo fueran experiencias de éxito, los niveles de aprendizaje disminuyen mucho, porque eso hace que uno se esfuerce menos y que tenga que entonces que vivir una vida relativamente cómoda. Por tanto, las experiencias de fallo tienen que convertirse más bien de verdad en experiencias de aprendizaje. También agrega que los alumnos hoy son de una generación que siempre ha ganado, además que no jugaron tanto como se jugaba antes y sus juegos son más individuales. Y también estoy de acuerdo, yo también noto mucho ese comportamiento que es un poco más individualista en la mayor parte de los casos. Sobre todo se nota al trabajar en equipo, les cuesta más integrar equipos de trabajo y casi siempre tienden más bien a la desintegración. Y ya tenemos un montón de papelitos, así que voy a ir al tablero del Jam. Voy a leer uno de ellos
¿ok? Y vamos a pensar entonces de ese papelito, cuáles son los aspectos negativos que pueden influir en la decisión y cuáles aspectos positivos entonces nos ayudan a, motivar a los estudiantes hacia el desarrollo de esta actividad. Entonces dice algo así como, vamos a ver, les he involucrado en la toma de decisiones en torno a algunas asignaciones. Entonces, esto indica que ellos deben de tomar decisiones de manera independiente en torno a algunas de las asignaciones de trabajo. Entonces, vamos a ver qué aspectos negativos se relacionan con esta actividad didáctica cuando el estudiante tiene que tomar decisiones de manera individual. ¿Qué cosas negativas ellos tienen que enfrentar? De ahí, primero como verse expuestos, digamos, si no saben algo o no están seguros de algo, les va a Ujú. tocar, digamos, exponerse, que a ellos no les gusta eso de exponerse. Muy bien, el exponerse es correcto. Entonces, el exponerse va a desarrollar a su vez la virtud de la empatía, que parece ser una de las carencias. Si ustedes se devuelven a nuestro primer tablero del Jamboard, van a notar que muchos de esos papelitos hablan del cómo a ellos les cuesta ponerse en el papel de otros. Exponerse entonces es una estrategia que puede funcionar muy bien porque ayuda a desarrollar empatía y a su vez entonces incide en muchos de los papelitos que tenemos como efectos negativos. Por tanto, mi decisión como docente, cuando decida cuál medio propiamente voy a utilizar, tiene que ser uno que lo exponga. Por ejemplo, en alguno de mis cursos, en un rato yo les voy a mostrar una tabla que habíamos realizado para esto. Nosotros determinamos que si los estudiantes entonces creían saber más que el profesor, queden en la clase. Y decidimos que ellos iban a dar la clase magistral. Y fue toda una experiencia, porque es el único curso que yo he dado en toda mi vida en donde los estudiantes no faltaban y deseaban ir a la clase magistral. Y después les voy a contar el por qué. Por el momento solo los voy a dejar con la expectativa. Después tenemos otro como trabajo en diseño, aplicación y evaluación de proyectos en equipo. Ok, muy bien, porque en nuestro caso es precisamente el desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Entonces, ¿qué aspectos negativos pueden motivar a que yo decida trabajar en un proyecto de aplicación y evaluación de proyectos en equipo? Y tranquilo, se vale batear, es decir, se vale, ¿cómo se llama? Ay, diablos, no encuentro la palabra para que todos me entiendan. A veces se me olvidan, que no puedo hablar solamente en jerga tica. Eh, Vamos a ver, se vale inventar cualquier solución, la que sea, o cualquier respuesta es válida. Y si no se les ocurre, no hay problema, uno dice no sé y ya está. Bueno, ese papelito lo puse yo y yo Perfecto, adelante. lo pongo por varias razones. Primero, porque trabajar en equipo para ellos es complicado. Sí. Según ponerse de acuerdo, digamos, y lograr ir sacando cosas en común. También porque a ellos les cuesta mucho analizar. Ajá. Entonces, cuando uno les cuestiona los puntos, digamos, del diseño del proyecto o les da retroalimentación donde también se exponen en la parte de implementación de los proyectos, los obliga, digamos, a tener que analizar para dar las respuestas, digamos, como defender su proyecto, por decirlo de alguna Ujú. forma. Entonces, también ahí se están viendo expuestos y al mismo Ajá, tiempo, muy como bien. les cuesta el análisis, les estamos ayudando, digamos, a desarrollar esa habilidad. Y también porque en el caso Muy de bien. mis proyectos, son proyectos en comunidad, es con otras personas. Y entonces a ellos les cuesta muchísimo el contacto con otros y con otros de edades diferentes a las de ellos. Entonces estos proyectos también les ayudan a generar esos vínculos y a Ajá, darse muy bien. cuenta que las actividades físicas, que son las actividades porque son proyectos en comunidad y no hay pantallas, no hay nada de esas cosas, Ujú. les permite acceder a otras maneras de comunicarse, de estar, digamos, y de vivir, que es los mundos que ellos no conocen, y menos estas generaciones que fueron las generaciones pandémicas, que es como las Ajá, primeras sí. veces que tienen contacto, digamos, con la realidad física. Ajá, muy bien. Muy bien, entonces ahí podemos ver cómo puede haber desarrollo de la empatía, como lo vimos en el primer caso,
debido a que necesariamente se tienen que poner en el papel de otros. También de tolerancia a la frustración a través de una experiencia de carencia, porque ellos lo tienen todo resuelto con un teléfono celular. De hecho, yo siempre lo digo, siempre a ellos mismos se los explico así, es que a mí me parece que ustedes tienen la ingenua percepción de que porque tienen este aparato y pueden buscar en Google, una vez que leen la respuesta de una, no sé a través de qué medio, probablemente Bluetooth, les llegan las habilidades a su cuerpo y pueden desarrollarse como maestros. ¿Ok? Y eso no pasa así, es decir, la esencia del aprendizaje es la repetición. ¿Ok? Eso no va a cambiar. Y puede ser que un medio te pueda ayudar a que ese proceso de aprendizaje sea mucho más rápido, pero eso no quiere decir que no tenemos que repetir la acción para poder actuar con maestría. De otra manera, de ahí, entonces, ¿para qué tendríamos facultades de danza? Simplemente descargue la información y como Neo Matrix, baile como un top bailarín. Este, entonces, esto además tiene que apalancarse a través de las virtudes que tienen los estudiantes. Entonces, una estrategia como involucrarlos en la toma de decisiones, ¿con qué virtudes se puede apalancar? Digamos, si lo que vamos a hacer es exponerlo, y la intención de exponerlo es precisamente que él reconozca qué tanto sabe o qué tan poco sabe y qué tanto tiene que aprender. ¿Cómo logro yo que ese dolor tan insoportable de que me expongan se convierta más bien en algo como un reto utilizando todas sus virtudes? Aquí es donde viene el verdadero reto, porque necesitamos de las dos cosas. No se puede pensar solo en lo negativo y cómo desarrollar la actitud positiva. Tengo que utilizar todo su arsenal, todo lo que ellos saben, todo lo que ellos conocen y que les gusta hacer como medios para poder apalancar su motivación, para que la motivación no sea extrínseca solamente por la nota que van a perder, sino que sea intrínseca y que actúen porque realmente, dirían ellos, este asunto es chivo. Entonces, piensen, ¿cuáles virtudes nos podrían servir para ayudar al estudiante a sentir que el exponerse frente a los compañeros no sea tan duro? Se vale inventar, no se preocupen. Adelante, Mariela. Hola, en nuestro caso, nosotros tenemos unas actividades que se llaman actividades de integración, que son actividades en donde se desarrollan casos. Entonces, ellos tienen un tiempo de trabajo en grupo, que son grupos pequeños y son 40 minutos para que ellos resuelvan el caso. Y después tienen 10 minutos para sintetizar la resolución del caso y tienen que presentársela a los compañeros. Sí. Entonces, esto nos ha ayudado mucho porque cuando están trabajando en grupo y Juan no sabe, Pedrito le ayuda y si Pedrito no sabe, entonces Ana mete la cuchara y entonces logran construir estas respuestas entre todos y muchas veces uno como profesor trata siempre de explicar las cosas de la mejor manera posible, pero nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces los estudiantes entienden a su propia manera y no es raro que un estudiante a veces le entienda mejor la explicación a un par que se lo dice como en su mismo lenguaje y en su misma Claro, jerga, claro. Ujú, que a nosotros cuando estamos ahí al frente tratando de darlo en la clase magistral. así es. Entonces, eso nos ha ayudado mucho porque entonces, bueno, primero se ayudan entre ellos y no solo eso, sino que ellos eligen una persona a la que tenga que presentar. Y Sí. no siempre puede ser la misma persona, o sea, siempre tiene que ser una persona diferente del grupo cada semana, pero entonces esto hace que entre todos le ayuden a la persona y la empoderen para que tenga Ajá. así como todas las herramientas y esté muy segura de lo que va a llegar a presentar para, porque al final de la nota de todo el grupo, digamos. Ujú. Entonces, eso nos ha ayudado un poco como para empujarlos a salir de su zona de confort y que el que le gusta quedarse sentado y no hablar, eventualmente va a tener que hablar porque ya todos sus compañeros lo hicieron, ya todos sus compañeros pasaron y también tiene el apoyo de todos sus compañeros atrás. Y adicional, después de que presentan el caso, nosotros le damos 2 minutos al grupo para que dé retroalimentación de lo que su compañero presentó. O sea, Ajá.
si el caso, por A o por B, al compañero se le olvidó dar un detalle o por los nervios dijo algo mal, siempre tenemos la retroalimentación de parte de los compañeros de decir, profe, es que, bueno, bueno, se equivocó tal vez en esto porque era al revés, pero seguro eran los nervios. Y entonces como que entre ellos tratan como de ayudarse y de terminar Ajá, de dar la resolución del caso y de construir sin demeritar lo que hizo el compañero de frente, más bien como haciéndole el backup que ajá, le muy en bien. estos últimos 2 minutos. Entonces, digamos, esa es una estrategia que a nosotros nos ha funcionado bastante bien. Y suena muy bien porque también, vamos a ver, parece que hay desarrollo de comunicación asertiva, precisamente, de si a alguien se le olvida algo y hay que contar que se le olvidó algo, hay que hacerlo de manera bonita para que no suene a que nosotros mismos nos estamos, ¿cómo se llama? Echando el piso, ajá. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, esa parte me parece, sí me parece ideal. ¿Cómo, este asunto es como un juego? Es decir, hay un premio de por medio. No, no, o sea, a ellos se les califica la resolución del caso, la respuesta como tal. O sea, es una evaluación sumativa. Ajá. Entonces, se les califica la resolución del caso, ellos tienen la rúbrica de qué es lo que nosotros estamos buscando en que ellos respondan y cómo lo respondan. Entonces, después de eso están los 2 minutos de preguntas y o sea, los 2 minutos, perdón, Ujú. adicionales, digamos, para que el grupo ya sea arregle algo que el compañero dijo, o digan, no, profe, todo lo dijo y lo dijo perfecto. Sí, suena súper bien y de hecho yo te recomendaría agregarle el elemento de la gamificación. Si hay, por ejemplo, digamos, si es un caso con varios grupos de trabajo, tenemos una narrativa inmersiva, una narrativa en la cual te meten un caso específico, estamos en una isla y entonces todo el mundo se va a morir y si ustedes no resuelven esto, nos palmamos todos, ¿verdad? Este, y el grupo, el equipo que trabaje, entonces va a ganar y que haya algo que sea significativo para ellos y claramente no sea algo que nos complique a nosotros la vida. Qué sé yo, la resolución del quiz semanal o algo por el estilo. Eso ya empieza a generar el sentimiento de competencia. Y Ujú, eso hace que de una quieran participar más porque hay todo un juego de por medio. Y la emoción del juego se convierte precisamente en el elemento que da la motivación intrínseca. Porque ellos lo que quieren es jugar y el aprendizaje se va a convertir en un residuo en realidad del juego. Pero el ujú. aprendizaje es lo que estamos buscando. Y si lo que les gusta es aprender a través del juego, pues se pueden utilizar esos elementos de gamificación. Sí, buena Muy idea. bien. Sí, no lo habíamos pensado como juego como tal, porque después tenemos otra parte de intervenciones individuales también, o sea, como para Ajá. fomentar que ellos mismos se pregunten o adicionen o hagan participaciones significativas al caso. Listo. Entonces sí está. ¿Ves? Podríamos, Esta es la parte del episodio de Survivor donde todos se reúnen en la tribu y entonces dan lo que pasó durante el día o durante la semana. Ven cómo si hay paralelismos que nosotros podemos utilizar. Entonces, si uno recuerda su experiencia personal fuera del salón de clase de cuando yo vi tal episodio, entonces se da cuenta, esto me sirve en el salón de clase. Esto yo debería hacerlo. Vean esa gente cómo está colgando de unas lianas completamente desnudos y por su propia decisión y exponiéndose al mundo. Esto, si yo logro agarrar, captar cuáles son esos hints que hacen que la gente se motive así y los lleva al salón de clase, va a ser un éxito. Y normalmente es así. ¿Ok? Ahora vamos a la última actividad. El cuarto punto sería, permítame un segundo para pasar el control y mostrarles la lámina, generar ideas de actividades. Ahora sí, ya tenemos aquí las, digamos, las ideas generales. Ahora lo que hay que hacer es puntualizarla. Una actividad que yo pueda proponer para generar el trabajo en equipo es solo una actividad, no estamos creando un curso, es solo una actividad puntual para una unidad de trabajo en equipo. Este, pero el tema es privilegiar la que yo no haría normalmente. Entonces, ver todas las posibilidades que tenemos, cuál me engancha, cuál me da un poco de temor, cuál yo pienso por aquí las cosas me podrían salir mal, pero si la pego la voy a pegar a lo grande y darle el todo por el todo a esa opción. Porque si nos mantenemos en lo tradicional y lo que conocemos, la actividad no va a ser disruptiva nunca. Tenemos que irnos un paso más allá. Por eso necesitamos saber cuáles actividades, digamos, generan
un beneficio al estudiante más allá de solo el aprendizaje técnico y cuáles actitudes de los estudiantes positivas pueden servirme para motivarlo. Para poder entonces tener mayor seguridad de que lo que proponga de verdad les va a interesar porque está considerándose su emocionalidad al respecto. Entonces, vamos a la última, a la lámina número 4, perdón, y ahí entonces pongan cuál es esa actividad que ustedes harían y básicamente dice, descríbanla en términos generales. Adelante, por favor. Discúlpame, lo que hay que redactar es la actividad disruptiva, pues la que tú dices, Exactamente. la que rompe. Listo, ok. Exactamente. Es una descripción, es decir, no estoy esperando como que tengamos un enunciado con los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Y las actividades y demás, sino una explicación general de cuál es su idea para esa actividad específica. Entonces, por decirles algo, digamos, les describo esta que yo les mencioné de cuando nosotros pusimos a los estudiantes a dar clase. ¿Qué decidimos? Éramos 3 profes con 3 grupos diferentes de la misma materia. Le pedimos a la dirección que se dieran los 3 grupos en el mismo horario los mismos días, con el objetivo de uno de los días reunirlos a todos, a los 60 chicos, en un aula grande para que se hiciera la presentación magistral. Entonces, cada semana un equipo de trabajo de cada grupo de fundamentos del diseño, mentira, de principios del diseño, presentaba a los 60 compañeros la materia de la semana. La condición era, ustedes la materia no la tienen que preparar de cero, ya nosotros la tenemos, aquí está la presentación, pero ustedes tienen que buscar todos los ejemplos para ilustrarla. Y además de eso, crear 2 actividades que ayuden a explicar la materia teórica. Eso era todo lo que solicitamos. Entonces, para el primer equipo de trabajo, les dimos, digamos, un poco de ayuda extra porque era el primer equipo, ¿verdad? Le dimos una atención más cercana, también porque teníamos la intención de que saliera muy bien y que pusieran entonces la barra muy alto, para que el siguiente equipo entonces dijera, no nos podemos exponer, es decir, no podemos dar menos de eso. Eso creó una muy sana competencia. Entonces, esta descripción que les acabo de decir es más o menos lo que yo esperaría tener aquí como papelitos. Esto es un poco el cómo lo harían, cómo ustedes pensarían que los chicos se van a involucrar, se van a ver realmente inmersos dentro de la actividad, cómo ellos por cuenta propia van a querer involucrarse en todo esto. En nuestro caso, le apostamos a la competencia por equipos del profe Fabián, del profe Donald y de la profe Marcela. Entonces, nosotros individualmente llegamos al acuerdo de que los íbamos a estimular con la competencia, indicándoles, chicos, ustedes son de mi grupo de trabajo. Vean que es el nombre del profe el que se están jugando, así que tienen que hacer esto magistralmente. De esa manera les agregábamos como ese ingrediente extra de motivación que hacía que efectivamente quisieran participar. Y con ello tuvimos de verdad el único curso que yo he impartido en toda la vida donde los estudiantes nunca faltaban a la clase magistral. Por el contrario, deseaban ir. Ok, muy bien, tenemos ya aquí 2, 4, 6, 8 papelitos. Voy a ir leyendo algunas de las respuestas. Dice, tienen pena de grabarse y expresarse, no, este era de los problemas. Taller con experiencia de taller, se hace una sesión educativa con ellos como si fueran las personas de la comunidad, muy bien, desde la metodología de la educación nutricional grupal interactiva. Esto del roleplay puede funcionar muy bien. Trabajo con muchos juegos colaborativos, dinámicas no competitivas, más colaborativas y de motivación con sus propios compañeros. Aquí esto puede funcionar muy bien, pero podemos estimular las dos cosas, porque, por ejemplo, ellos pueden desarrollar actividades colaborativas como equipos de trabajo, pero pueden competir con otros equipos, lo cual es lo normal en la calle. Es decir, yo tengo que integrar un equipo de trabajo dentro de la empresa para la cual labore, pero esa empresa compite con otras, por tanto es importante desarrollar las dos. Aunque si la intención para este caso es desarrollar la parte de la colaboración, eso está pura vida. Tenemos juegos de roles que permitan desarrollar las competencias que se requieren desarrollar. El sentido colaborativo hoy con los entornos digitales son más complicados de fomentar. Eso suena más bien a un problema.
en la actividad de integración, premiar al grupo con el mejor desempeño, darles un token por semana y al final cambiarle la actividad más baja por un 100, lo cual también suena bastante bien, porque muy probablemente en la ruta de aprendizaje semanal, mensual o según el periodo que se defina, pues haya un aumento considerable, digamos, del aprendizaje de los chicos. Diseñar ambientes de aprendizaje con base en los principios del neuroaprendizaje y la metacognición. Creo que hay que usar los conocimientos científicos de la educación y yo estoy completamente de acuerdo. En este momento se ha avanzado mucho en ese tema y se puede tener, digamos, acceso a información mucho más fácilmente que antes, que es muy útil para nosotros para entender qué actividades pueden propiciar un aprendizaje mucho más rápido, mucho más efectivo, con nuestros chicos dentro del salón de clase. Ahora, me gustaría que una persona comparta su idea y nos cuente entonces cómo la visualizaría. ¿Cómo sería eso si se lleva de verdad al salón de clase? Pero solo uno. Roberto, Perdón, Donald, de su que te decime, interrumpa. Es nada más para hacer un par de comerciales. El primero de ellos adelante. es para los compañeros y compañeras que ya en el chat está el enlace para que registren su asistencia. Muy Recordarles bien. que si necesitan el certificado del encuentro, es importante que registren la asistencia tanto en esta actividad como también en la de la vitrina de dentro de un ratito. Y lo otro es agradecerte de verdad por tu participación y ver si es posible que vayamos cerrando para Sí, es encaminarnos más correcto. bien a la sala general. Está bien, está bien. Bueno, entonces voy a mostrarles el cierre, que en realidad solo son 2 laminitas más, porque creo que vamos a ver, lo importante que podía compartir esta vez tiene que ver con lo siguiente, es que cuando uno quiere generar algo que sea disruptivo, definitivamente el proceso se tiene que centrar en cada etapa en la solución de necesidades de las personas, en este caso de nuestros estudiantes, que hay que buscar que la información sea consistente, es decir, cada una de las cosas que nosotros estamos recolectando debe ser muy consistente, debo de buscar algo que sea una deficiencia, apalancarlo con algo que es una virtud y eso probablemente genere una estrategia que sí funcione mejor, que es un proceso en realidad rápido y ágil, no vamos a durar un mes completo haciéndolo. Basta una semana para tener una idea de solución y poderla llevar al salón de clase. Y esto aumenta a su vez la posibilidad de que sean aceptadas por nuestros estudiantes porque todo está hecho desde su posición central. Y lo último, para el cierre completo, es esta reflexión que como educadores nosotros tenemos la obligación de soñar y de crear espacios donde cada uno tenga la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo. Este es el cierre de una charla TED de este señor Juan López Aranguren, y la charla es sobre la importancia de la improvisación. Hay un par de cosas que yo tomé de esta charla para el desarrollo de esta actividad. Si quieren verla, con el código QR tienen acceso y también se los podemos compartir a través del chat, si me haces el favor, Roberto. Y decirles que para mí ha sido un gusto compartir el día de hoy esta actividad. Espero que les sea de utilidad y quedo a su servicio. En caso de que me necesiten, permiso para poner la última lámina con el correo electrónico. Este es mi correo electrónico.